Buenas noches y bienvenidos al Club de Lectura. En nombre de la Capilla y especialmente ahora también en nombre del Ministerio de 100 Días les damos la bienvenida y gracias a todos los participantes que nos enviaron sus fotos y nos hacen sentir ya no solo como parte de la Capilla, sino también como cada uno de los ministerios. Antes de la oración, también recordarles el acertijo para hoy. No pueden adulterar o tratar de ocultarme, pero no hay quien me llegue a negar. Por supuesto que no les íbamos a dar pistas, porque la idea es que cada día avancen un poco más. Me pueden adulterar o tratar de ocultar, pero no hay quien me llegue a negar. Y antes de orar, el versículo que hoy debemos memorizar: estas cosas os he hablado, ¿para qué cosa? Para que en mí tengáis paz. Tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Oramos tal. Jesús, eso es la oración, es tener paz. El que vivió cuando buscamos tu presencia y estamos contigo. Señor, como que si no estuviéramos en este mundo, sino que primeramente estuviéramos contigo. Permítenos disfrutar de eso en este tiempo. En tu nombre, amén. Vamos a correr con las preguntas de la segunda carta a los Corintios y probablemente nos vamos a llevar esta vez la mayor parte del tiempo en la segunda carta en honor a tanto tesoro que encontramos acá. Intentaremos repartirlo y a ver cómo nos va. Así es que arranco con el desánimo en el ministerio. Es una de las armas que el enemigo más usa contra nosotros. Por ello Pablo dice, no desmayamos. Escriba puntualmente 3 cosas que más desánimo le han causado en su vida ministerial. Está claro que ninguna pregunta tenía que coincidir porque esto era parte de la vida de cada quien. Así es que compartinos una de las cosas que más desánimo te causó alguna vez en el ministerio. Pues sí, quizás sí. El cansancio emocional siempre es debido a que trabajamos con gente y a veces hay personas que te tratan muy bien y otras que te tratan muy mal. Entonces yo pienso que lo más difícil ha sido para mí en el ministerio es tratar con diferentes tipos de personalidades. Tratar con distintos tipos de personas ha provocado ese desánimo. Y un consejo que estudié aquí es que hemos recibido este ministerio por gracia. Entonces, las veces que yo me desanimo porque las personas se comportan así, o me he desanimado porque las personas se comportan de esa forma, recuerdo que lo que tengo, o el ministerio en el que estoy, lo he recibido sin merecerlo. Bueno, en mi caso, creo que después de los años que llevo predicando y siendo pastor de la iglesia, las cicatrices que llevo por el desánimo ya no se pueden contar. Pero si tuviera que señalar 2 o 3, o usar una cuando menos, en lugar de decir la experiencia, voy a contar el consejo que recibí de un anciano predicador que creo les puede ayudar a todos. Él dijo cuando estábamos en el seminario, cuando yo era estudiante: los que han decidido servir al Señor deben vestirse con piel de rinoceronte. Eso significa que los dardos, aunque den en el blanco, empiecen a resbalar. Y el problema es que yo nunca supe cómo ponerme esa piel de rinoceronte. Hasta el día de hoy no puedo. Porque hay cosas que ya no deberían afectarme quizá, pero todavía me siguen afectando. Así es que cuando Pablo dice no desmayamos,
está haciendo énfasis a que poco importante es si por ratos nos desanimamos. Ya sabíamos que era una herramienta que Satanás iba a usar con nosotros. Hermano, si hoy por hoy usted está desanimado sin importar la razón, el punto es que eso no es pecado. Pecado es quedarse ahí. Levántese, tome fuerzas en versículos como el que hoy estamos memorizando y a seguir adelante tal cual Pablo nos lo recomienda. Pregunta 2. Escriba algunas cosas por las que Pablo dice que se debe renunciar al aceptar el ministerio. Unas cosas que tenemos que renunciar es, literalmente él dice, andando en lo oculto, a adulterar la palabra, y yo pienso que podemos sintetizar todo esto diciendo debemos de olvidarnos de querer hacer el ministerio a nuestra forma y querer manipular incluso la palabra de Dios. Pero pone ejemplos de qué sería lo oculto. Pablo pone un ejemplo en el verso 5 diciendo de que los judaizantes se andaban predicando a ellos mismos. Entonces algo así como cuando todo lo que haces en el ministerio gira alrededor de hacerte ver bien vos. El motivo oculto. El motivo oculto. Entonces hay personas en el ministerio que dicen, bueno, mira, pero ¿no sería una relación secreta también lo oculto? Tener una relación romántica, secreta. Cualesquiera. ¿Y sí? Vos lo atribuís o lo aplicaste únicamente por ser joven, obviamente, y soltero, a un chico o una chica que esté llevando un noviazgo en secreto. Empecemos con ese ejemplo. ¿Eso es algo de lo que Pablo está hablando? Puede ser, dice andando en cosas ocultas. Si usted piensa servir en el ministerio, no puede darse el lujo de decir, esta es mi vida privada y nadie tiene que meterse. Sí. Porque usted y yo hemos renunciado a la vida privada y a lo oculto. Nuestra vida es pública. Pero, ¿qué pasa con aquellas relaciones de negocios también que se llevan a cabo en lo secreto y lo oculto? Los negocios ilícitos. Los negocios ilícitos. Sí, también eso. También tendríamos que renunciar. En resumen, tendríamos que renunciar a todo lo que se hace a oscuras. Creo que un buen filtro sería, ¿estarías dispuesto a revelar eso en público delante de toda la congregación? Si vos no podías revelar eso delante de toda la congregación porque te causa demasiado vergüenza o crees que es demasiado caótico o ellos no lo entenderían, pienso de que está mal. Como el caso de los que quieren involucrarse y servir en el liderazgo de un ministerio, pero no están dispuestos a decir en público si están casados o no están casados. O si tienen una relación o no. Bueno, o si están... noten que no es punto de vista de estos predicadores, sino que la Biblia nos dice que tenemos que renunciar a lo oculto. Luego que debemos renunciar a lo que es vergonzoso. Lo vergonzoso siempre es pecado, así que ¿para qué lo extendemos? Y lo otro sería que deberíamos renunciar a obrar con astucia. De eso estabas hablando, extendete. Hay ministros que tratan de hacer algo creado para servir a otros, para enaltecerse a sí mismos. Cita ejemplos. Bueno, aquel líder que no deja que otros crezcan porque el único que debe de mandar ahí es él. No me estás aventando piedras. No, porque estoy con vos acá. El hecho de que yo pueda hablar significa que no. No estás en lo oculto, estás públicamente diciendo. Voy a citar un ejemplo. Wow. En los últimos 10 cultos, no en vía virtual, sino cuando todavía podíamos congregarnos. Y estoy poniendo un supuesto, estoy recreando el caso, no estoy diciendo que sucedió en nuestra iglesia.
En los últimos 10 cultos nadie levantó la mano y nadie recibió al Señor. Así es que vino ese predicador y tomó a Jonathan y a Tiffany y les dije, miren, cuando yo esté haciendo el llamado para recibir a Cristo, ustedes levanten la mano y caminan hacia consejería. Y yo sé que ustedes me van a decir, pero si nosotros ya recibimos al Señor, pero yo les diré, hay que motivar a los que no. Yo ya sé que ustedes ya los recibieron, pero esto es como una motivación colectiva. Así es que después de ustedes les van a seguir otros. Pregunto, ¿no sería este un buen ejemplo entonces? Sí. No sería un buen ejemplo, sería un mal ejemplo de usar la astucia y lo peor. No es pecado obrar con astucia para el bien, es pecado obrar con astucia para el mal, que en este caso eso más bien sería malicia, maldad. Es lo mismo que te decía al principio, si no es capaz de confesarlo delante de toda la congregación lo que está haciendo y exponerse, está mal. ¿Estará relacionado esto con los que también fingen sanidades? ¿Y sí? Sin duda, ¿no? O fingen tener algún don sin tenerlo. Sí. Y finalmente, adulterar la palabra, que eso significaría poner o quitar. De hecho, en Apocalipsis hay una maldición. Es Apocalipsis, ¿no? En donde aquel que le agregue o le quite a esta profecía. No estoy seguro si es Apocalipsis. Pero en fin, la maldición está. Adulterar la palabra, que era lo que los falsos maestros hacían. Bien. Y en nuestro medio eclesiástico quizás no se vea de que hay algunos que ocupen versos para prosperidad o algo así, pero sí puede haber líderes o incluso pastores que ocupen versos o historias para atacar personalmente a alguien que él sabe que está escuchando. Eso es adulterar la palabra. Porque la está usando para sus fines. Entonces, en el seminario nos enseñan que debemos de predicar de la forma más general e impersonal posible, meramente la palabra de Dios. No habrá manera de adulterar. Bien, la ventaja de enseñar verso por verso. Nadie te puede acusar de eso. Bueno, ahorita acabamos de ver que hay gente que aún verso por verso lo hace. Bien, la tercera, el tesoro. No, esta es la respuesta. La pregunta es, en el verso 7, voy a leer el verso 7. Si me conociese... No, estoy en Juan. El verso 7, ¿querés que te lo lea? Sí. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea de Él y no de nosotros. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es el tesoro? ¿Quiénes son los vasos? Y aplique este versículo a la vida de un servidor. Ejemplos prácticos. Nosotros somos esos vasos de barro. ¿Por qué vaso de barro? Porque somos un recipiente tan sin valor. Nuestros cuerpos, imagínate, vos con muchas enfermedades y todo eso. Pero igual hermoso. Un vaso de barro, algo. Sí. Un vaso hermoso con enfermedades. Entonces, cualquier humano se puede ver a sí mismo y decir, soy un recipiente nada más. En la materia prima de la que estamos hechos. Tierra, polvo. Tierra, el lodo. Todavía suena más asqueroso. Sí, polvo. Entonces los siervos, cualesquiera sea su ministerio, predicador, maestro, o los que están dirigiendo ahora todo lo que es internet, somos vasos de barro. Un recipiente vano, por no usar una palabra muy mala. Hechos de lodo. Sí. Por eso la guía de ayer decía que no teníamos nada que nos hiciera competentes para el ministerio, porque somos lodo. Ahora, ¿cuál es el tesoro que hay dentro de ese vaso de oro? Eso es lo increíble. De barro. Eso es lo increíble. ¿Te imaginas que tuvieras una joya o tuviéramos algún tipo de
de lingote de oro o algo así y vos quisieras guardarlo adentro de un vaso de barro tan feo y tan frágil. y tan frágil, no lo puedes soportar. Creo que a nadie se nos ocurriría guardar oro en un depósito de barro. Creo que buscaríamos casi una caja fuerte, o mejor aún, enterrarlo en un lugar que parezca seguro. Entonces, ¿cuál es el tesoro? El tesoro es la palabra de Dios, el nuevo pacto, el evangelio. Imagine ahora mismo, somos 9, creo, aquí. Estos 9 somos los responsables de que haya no sé cuántas personas ahora recibiendo el evangelio. El evangelio es el tesoro. Pero Dios está usando a 9 incompetentes hechos de lodo para llevar el tesoro más importante de la creación, que es la palabra del Señor. De ahí que dice que somos vasos de barro con un tesoro inmensurable. Vaya privilegio, ¿no? Un escritor que yo leo dijo: cuando olvidemos que somos vasos de barro, lo valioso ya no va a ser lo que está dentro de nosotros, sino el vaso. porque nosotros ya no vamos a tener bueno, nada decirle valioso. a ese escritor que yo agregaría a su pensamiento. Es que ya no tenemos nada dentro de nosotros. Por eso digo que le digas que agregue esto, Okay. que cuando eso pasa, ya no existe un vaso de barro, sino que lo que existe es un vaso de deterioro, corrupción e inmoralidad. Porque lo único que nos hace apreciables como vasos de barro es ¿qué? Es lo que está dentro. Es lo que está dentro. Lo que Dios nos da el privilegio de compartir. Quite usted, bueno, les voy a confesar algo. No ha sido culpa de ellos, es mi culpa, En el afán de que ustedes reciban un programa con mayor calidad de transmisión, de iluminación y de contenido, pues he tenido que empujarles y decirles hagamos esto, pongamos aquí, lo otro, pero les dije anoche, oigan, yo siento que no estamos edificando con tanta cosa, mejor solo contestemos las preguntas. Y saben, fue el Espíritu Santo que me lleva a esa, a esa reflexión. Todo lo que podamos hacer sin esto no tiene sentido ni valor alguno. Ahora, quite la iluminación, quítele este escenario, quítele todo y solo deje a alguien instruyendo este libro, sigue siendo un tesoro. Ojalá nosotros nos convenciéramos de eso. Por eso es que hay muchas iglesias, y quizás la nuestra entre ellas, que cae en el error de vez en cuando de preocuparse por el espectáculo en lugar de preocuparse por la palabra. Y sí, deja de ser valioso. Deja de ser valioso. Ya no hay tesoro. Sí, hay algo en internet. Hay 2 preguntas. Dice, el líder que él predica, canta y él solo quiere hacer todo, ¿eso es pecado? El líder que El todólogo. predica, canta, recoge la ofrenda y hace todo. Depende. Si es pecado. Sí, yo estoy de acuerdo con Talo. Depende del por qué tiene que hacer todo. Porque si lo hace por él querer ganar protagonismo, por supuesto que es un grave pecado. Pero si lo hace porque no hay otro o porque quiere la excelencia y los otros no están poniendo de su parte, sería como dar más de él. Entonces no habría pecado. Sin embargo, ¿conoces a alguien así? Sí. ¿Así? Conozco a alguien que cada persona que trabajaba con él terminaba renunciando.
Porque quería hacer todo. No sabía trabajar con gente. No era pastor. Sí, porque terminó discipulando gente. Bueno, Pero- porque ¿qué pastor no va a trabajar con gente? Y sí, es una larga historia. Sí, y ya no es tesoro porque son tus vivencias, Sí, así que no exacto. las mencionamos. La segunda, La manipulación en la predicación o ministerios para incentivar a las personas es malicia o astucia. en ambos casos es pecado, porque desde el momento en que dijo manipulación es algo que está usando no con el poder del Espíritu Santo, sino con tretas humanas. Y eso pervierte el ministerio. Ahora, les voy a contar algunas cosas que los predicadores con cierta experiencia pueden hacer y ustedes pueden pasar de largo. A ver, ¿tuvimos problemas? No. Déjenme decirles manipulaciones que muchos pasan de largo. El predicador emotivo que hace llorar a la congregación, pero no por la presencia del Espíritu Santo, sino por sus frases o por sus cuentos, sus historias. Está manipulando, llevar la emoción de las personas a un estado, a una posición anímica en donde fácilmente son vulnerables. Aquel predicador que quiere respuesta de la congregación. Perdónenme todos los que usan esto con fines sin malicia, pero hay algunos que lo ocupan con suficiente conocimiento de manipulación. ¿Cuántos dicen amén? Es forzarles a estar de acuerdo con algo. No solo estar de acuerdo con él, sino forzarlos a que están atentos a él. Y cuando ya dijeron amén, pues entonces ya los atrapé. Lo mismo que si va a aplaudir, apláudale fuerte. Es decir, dijo algo y suelen decir versículos que a cualquiera nos emocionan y arrancan un pequeño aplauso, pero no les satisfizo el pequeño aplauso de 2 o 3. Querían un fuerte aplauso, entonces le dicen a la congregación, si va a aplaudir, hágalo fuerte. Y entonces toda la congregación empieza a aplaudir. ¡Wow! Alguien que está tratando de buscar la profesión de ser un orador va a discutir con vos y te va a decir, pero ¿qué tiene de malo? Son fines didácticos que usaría cualquier orador que está haciendo uso de la homilética. Para mí, este es el problema, y después decís vos, ¿qué pensás? Que en el momento que está trayendo toda la atención para él, la Biblia dejó de ser lo importante, sino sus frases y sus pensamientos. Para mí ese es el problema. Es el problema. De hecho, nunca te lo dije. Quizás no debía decírtelo nunca, al menos hasta que me muera. No vaya a ser que te envanezcas. Pero, ¿te acordás cuando te desafié a que hiciéramos juntos los de Baríos de Coelet? Sí. ¿Recordás lo que me contestaste? No era mi tiempo, te dije. ¿No? ¿No me dijiste eso? Pues no me acuerdo. En los de Baríos de Coelet, cuando empezamos a hacer el programa, funcionó y lo hicimos porque estábamos enseñando la palabra. Talo no estaba para entonces, todavía no predicaba, pero por cualesquiera razones, la radio, la señal se perdió, lo que fuera. El programa también, creo que mi garganta dejó de ser. Después quisimos regresar al programa, pero para regresar al programa era como, wow, tenemos que retomar ese auditorium y para eso tendríamos que ser un poco sensacionalistas y hablar de deporte, hablar de cómo está el día, hablar de algunos chismes de la farándula y ese tipo de cosas. Vos me dijiste, papá, me da pena, pero eso no es lo mío. Yo te dije eso. Eso me dijiste. Y yo un tanto molesto, ¿y qué es lo tuyo, pues?
lo mío es enseñar la Biblia, me dijo. Entonces, él nunca lo supo. Pero para mí fue una bofetada, no de mi hijo, fue del Señor diciéndome, tu trabajo no es entretener, tu trabajo es instruir la palabra. Porque finalmente, pues eso es lo que, el tesoro, ¿no? Fíjate que como pastor de jóvenes me ha sucedido de que ellos me dicen, Carlos, queremos algo diferente a lo que hacen en un culto normal. Y mi respuesta casi siempre ha sido para los nuevos que vienen, el día que encontres algo aquí que no sea la palabra de Dios, es porque ha dejado de ser la iglesia que inició siendo. Y lo que se hace en un culto normal es predicar la palabra. Llevamos 30 años. Y eso vamos a seguir haciendo en el culto de jóvenes. Por cierto, les quiero contar algo. ¿Qué hay más? Les quiero... Solo vamos por la 3, viejo. Les quiero contar algo. He estado escuchando a Charles Stanley, he estado escuchando a John MacArthur, a David Platt y un poco de John Piper. Saben que sus grupos de alabanza es un señor, no en todo, pero no el mismo señor en todas, sino en, saben que el líder de alabanza es un señor como de 60 años. Sin ninguna pinta de artista de nada. Y cuando sube todavía usan el estilo que en el seminario bautista se nos enseñó a llevar el ritmo. Creo que si a mí se me ocurriría poner a un hermano en mi iglesia de esa edad a dirigir un culto y hacerle así, ya puedo ir a un montón de ustedes llamándome la atención y diciéndome, mire, ya una nueva generación, wow, pero son congregaciones multitudinarias que están adorando al Señor sin espectáculo alguno. Es que ellos son mega iglesias que saben el peligro de que hacer un poco más puede llevarlos a hacer un show de la alabanza y distraernos de a quién estamos adorando. Right. Yo crecí en una iglesia así, en la de Fort Lauderdale. Cuando yo estaba ahí, la adoración era, si no perfecta. Bueno, si tenían la academia de música más grande de Fort Lauderdale, ¿no? El Estado pedía prestado Exacto. su equipo. Pero, ¿sabes en qué se tornó poco tiempo ¿Cuántos después? músicos eran en el escenario? Eran como 50. En el escenario, imaginen fuera. Entonces, poco tiempo después del descenso que tuvo por la caída del pastor, se convirtió, todos dicen, en un show. Varios de los líderes de alabanza dijeron, ya no podemos estar aquí, esto ya es un show. Entonces, es un peligro grave. ¿Y qué andábamos haciendo ahí? La otra pregunta es, ¿cómo saber que alguien no está manipulando la palabra? ¿Cómo saber? Solo estudiándola. O sea que tenemos que leer la Biblia. O sea, si ustedes, miren, qué interesante pregunta la última. Si ustedes se quedan solo con lo que este chico y yo hemos hablado aquí, nosotros podemos ser expertos manipuladores y ustedes ni cuenta se van a dar. La única forma en cómo saben que no hemos manipulado nada es que vayan ya mismo a hacer lo que en realidad importa. Leer el capítulo 4, orar, estudiarlo. Y lo mismo hacer con el libro Mero Cristianismo, que ya son las 8:30 y no nos quedó tiempo a hablar nada, lamentablemente. Debimos haber hablado aunque sea 5 minutos. Pero en fin, como ustedes lo van a leer, como están las frases, recuerde, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y el Señor nos da una paz. ¿O ibas a decir algo? No, nos da una paz y nos dice que debemos confiar en Él. El mundo está en una crisis terrible, pero nosotros podemos confiar. Podemos confiar en que Él ya venció al mundo. Antes de que se desconecte, por favor,
Quedémonos un minuto más con el saludo del Ministerio de Misiones, de iglesias filiales, que esperamos ustedes nos manden las fotos después de esto. Inmediatamente después de esto va a la esquina, ¿o no hay hoy? No va a la esquina, pero sí van las guías ya respondidas, completitas, para que ustedes puedan cotejarlas. Y gracias por conectarse. Que la paz de Dios esté con todos.